No fue la primera vez que llegaba tan tarde a casa, pero sí fue la primera que el reloj marcó las 2:47 a.m., mientras caminaba por esa calle angosta del centro. A esa hora ya no hay gente, ya no hay taxis, ni risas de bares, ni luces de negocios. Solo el eco de tus propios pasos, el zumbido intermitente de las lámparas que parpadean, y una oscuridad que parece tragarse el mundo. Yo solo quería llegar a casa, pero tomé el callejón porque era más corto. Había pasado por ahí 1000 veces, pero esa noche algo estaba diferente. Algo no cuadraba. Lo noté desde que entré. El aire se sentía más espeso, como si respiraras algo denso, casi con sabor metálico. Y ese olor, no sabría describirlo. Era como humedad encerrada con algo podrido. Me apreté la chamarra contra el cuerpo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda y bajé la mirada para caminar más rápido. No era miedo todavía, era esa incomodidad que se mete en el pecho sin razón aparente. Pero sí había razón, solo que yo todavía no lo sabía. A la mitad del callejón escuché algo. ¡Tac! Fue como si alguien pisara una rama, pero ahí no hay árboles. Me detuve. No había viento, ni autos, ni perros ladrando. Solo silencio. Un silencio que hacía ruido. Me volví lentamente sintiendo la piel helada. No vi a nadie, pero ahí estaba. Esa sensación de que alguien más estaba también. Me obligué a seguir caminando, apretando los puños en los bolsillos. Ya quería salir del callejón, pero cada paso se sentía más largo, más pesado. A unos metros frente a mí vi algo tirado. Me acerqué dudando. Era una bolsa negra, como esas donde tiran basura. Pero no olía a basura. Olía peor. Me acerqué más. Y lo juro, esa cosa se movió. ¡Clac! Di un salto hacia atrás. La bolsa se agitó como si algo vivo se retorciera dentro. Corrí. No miré atrás. Escuché un graznido. No, era como un lamento. Algo gutural que salió desde el fondo de la bolsa. No era un animal. No era humano. Era otra cosa. Mis pasos retumbaban en las paredes húmedas del callejón. Tac, 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 tac. Corría sin pensar. Pero lo más horrible fue cuando llegué al final y la reja estaba cerrada. Esa reja nunca estaba cerrada. Era solo un portón viejo, oxidado, que siempre estaba abierto. Pero ahora tenía un candado que no estaba ahí antes. Me giré desesperado, buscando por dónde trepar, por dónde huir. No había salida. Y entonces lo vi. Del fondo del callejón, desde donde había venido, emergía una silueta. No caminaba. Deslizaba los pies. Llevaba un vestido blanco largo, sucio, arrastrado. No tenía rostro. No tenía ojos, ni boca. Solo piel estirada y húmeda. La cabeza ladeada como si el cuello estuviera roto. Y sus manos eran largas. No, demasiado largas, como si los dedos le llegaran a las rodillas. Sentí como se me encogió el estómago. Un dolor en el pecho como si me aplastaran con una piedra. Me quedé paralizado. No grité. No pude. La voz se me atoró. La silueta comenzó a avanzar lento, emitiendo un sonido entre gruñido y susurro. Shh. Me cubrí los oídos, retrocediendo contra la reja. Las láminas frías me presionaron la espalda. Toqué el candado. Era real, frío, pesado. ¡Clac! Escuché otro sonido. Algo metálico cayó al piso, cerca de mis pies. Era una llave, una maldita llave oxidada. Pero ¿quién la arrojó? La silueta ya estaba a unos pasos, y sus pies no tocaban el suelo. Me volvió a silenciar, más fuerte, más cerca. Yo solo alcancé a recoger la llave y meterla al candado temblando. Giró. Se abrió. Abrí la reja de un empujón y me metí por la rendija. Corrí. Corrí hasta que las piernas no me respondían. Caí en la banqueta de la siguiente calle, jadeando. Volteé. La reja seguía abierta, pero no había nadie. Llegué a casa temblando, llorando como un niño. Nadie me creyó, ni mis amigos, ni mis padres. Lo conté 1000 veces, y siempre recibí la misma mirada. Estabas desvelado, soñaste despierto. Me convencí de que sí, que fue una alucinación, que todo fue producto del cansancio.
hasta que encontré esa llave en el fondo de mi mochila, oxidada, con un hilo de cabellos largos enredados. Pasaron semanas. Evité ese callejón. Caminaba calles extra cada noche con tal de no volver. Pero una noche, una maldita noche, la misma donde todo se repetiría, tomé ese camino sin querer. Iba distraído, y ya era tarde. Las 2:49 a.m. Exactamente. El reloj de mi celular titilaba. Cuando lo levanté para ver la hora, se apagó, sin batería, y cuando volví la vista al frente, la bolsa negra estaba ahí otra vez, pero no se movía, estaba quieta, como si me esperara. Di un paso atrás. ¡Clac! Algo crujió bajo mi pie. Era otro candado, cerrado, limpio, nuevo. Sentí que todo me daba vueltas. Empecé a caminar en reversa, queriendo salir. Pero cuando volteé para regresar, todo era niebla. Niebla densa, blanca. Un susurro me pasó por la oreja. Me giré de golpe. Nada. Pero ya no estaba solo. Vi sombras. No una. Varias. Caminaban en silencio, entre la neblina. Algunas flotaban, otras reptaban. Me apreté contra la pared. La textura del ladrillo frío me raspaba los dedos. Y entonces vi a alguien, una mujer, de pie, inmóvil. Tenía el mismo vestido, pero esta vez y tenía cara, y su cara era la mía. Grité. Esta vez, sí, un grito desgarrador, pero el sonido rebotó y volvió hacia mí distorsionado, como si no pudiera salir del callejón. Ella sonrió, lentamente, y su boca se alargó, se abrió, y no tenía dientes, solo un vacío, un abismo negro. Un eco salió de ahí, una voz. Tú ya entraste, ahora no puedes salir. Caí de rodillas, mis manos temblaban. Intenté buscar mi celular. No estaba. La mochila abierta y la llave otra vez en mi bolsillo, pero esta vez tenía sangre. Tic-tac, tic-tac. El sonido de un reloj viejo empezó a sonar desde lo profundo del callejón, y con cada segundo las sombras se acercaban más. Cada una tenía un rostro distinto. Uno de ellos era el de mi padre. Otro, el de mi amigo desaparecido hace años. Sentí que el corazón me iba a estallar. Las sombras me rodearon. Una me tocó el hombro. ¡Fer! Un chasquido eléctrico. Todo se apagó. Desperté en mi cama, sudando, con la ropa sucia, rasguños en los brazos y el pantalón manchado con tierra. No recordaba cómo llegué, pero en la mesa de noche estaba la bolsa negra, cerrada, temblando, y de adentro salía un murmullo. Shh. No toqué la bolsa. No me atreví. La dejé ahí, temblando, como si algo dentro se moviera, se agitara con mi respiración. No quise abrirla, no quise ni parpadear. Me quedé sentado frente a ella hasta que amaneció. No dormí, no me moví. Sentía como si todo lo que me rodeaba se hubiera congelado. La hora, el aire, el tiempo. Y lo peor, el sonido, ese maldito susurro. Shh. No se detenía, como si el eco se hubiera pegado a mis oídos. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, la bolsa dejó de moverse, dejó de sonar, se quedó inerte. Yo aproveché y la envolví con una sábana, sin mirarla, y la arrojé a la basura 3 calles más abajo. No quería que nadie la viera, ni que nadie más la tocara. Me fui directo al trabajo sin bañarme, sin desayunar. Las manos me temblaban, los ojos me ardían. Sentía que no estaba ahí, como si mi cuerpo siguiera atrapado en esa noche, en ese maldito callejón.
Esa mañana me enteré de algo que congeló mi sangre de nuevo. Un conocido del barrio, Mauricio, había desaparecido, justo esa madrugada, a la misma hora. Lo último que supieron fue que había salido del bar El Mezquite y que tomó el callejón para cortar camino hacia su casa. Nadie volvió a verlo, y yo había visto su cara entre las sombras. Sentí una náusea violenta. Corrí al baño del trabajo y vomité, las manos frías, el corazón fuera de ritmo. Volví a casa antes del anochecer. Me prometí no volver a salir de noche nunca más, pero algo me estaba jalando. Algo como si no fuera suficiente con haberme ido, como si ese lugar quisiera más de mí, quisiera que regresara. Esa noche, los focos del pasillo parpadearon todo el tiempo. Tic, tic. Me tapé con las cobijas hasta arriba, como si eso pudiera protegerme. Pero a las 2:47 a.m. se escuchó el timbre. Una sola vez. ¡Tin! Me paralicé. Nadie toca el timbre a esa hora. Me acerqué a la ventana. La calle vacía, la reja cerrada. Pero sobre el piso había una sombra, larga, torcida, como si alguien muy alto estuviera parado bajo el foco. Pero no había nadie allí, y sin embargo, la sombra no se movía, no parpadeaba, no desaparecía. Me alejé, me fui a la cama, cubriéndome otra vez. Pero esta vez cerré los ojos solo un segundo. Desperté, en el callejón. No supe cómo, no recuerdo haberme dormido, pero abrí los ojos y estaba ahí. El mismo olor, la misma humedad, el mismo aire denso. Y frente a mí estaba la bolsa, otra vez, quietecita, con esa tensión en el ambiente que te dice que no debes tocarla. Detrás de mí, el sonido del portón oxidado, cerrándose solo. ¡Clank! Me giré, pero ya no había portón, solo una pared sin salida. Estaba atrapado, y entonces ella volvió, la mujer sin rostro, flotando, los dedos arrastrando, el vestido sucio rozando el suelo como si flotara sobre un pantano. Pero esta vez traía algo en las manos, algo que parecía una caja de madera, pequeña. Me la tendió, sin rostro, sin palabras, sin respirar. Yo no quería tomarla, pero mis manos se movieron solas. La agarré y se abrió. Adentro había fotos, fotos mías, caminando por el callejón, corriendo, tirado en el piso, mirando a la silueta, desmayado frente a la reja. Y al final, una foto que no recordaba haber vivido. Yo, muerto, con la piel gris, ojos abiertos, en el mismo lugar donde estaba parado ahora. Grité, pero esta vez mi voz no salió. Se rompió en 1000 pedazos, como si el aire me aplastara. Ella se acercó, metió su mano en mi pecho. Fe. Un chasquido eléctrico. No dolía, pero sentí que algo dentro de mí se soltaba, como si me arrancaran la sombra. Me desperté de nuevo, en mi cama, pero esta vez había marcas en mi pecho, moradas, como dedos, 5 marcas largas, y en mi escritorio, la caja, cerrada. Fui con un curandero del barrio. No creía en esas cosas, pero ya no sabía a quién más recurrir. El viejo me vio y se le fue el color. Me dijo, tú ya cruzaste. Esa mujer es una recolectora. Viene por los que se cruzan de madrugada, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Tú no debiste pasar por ahí. Intentó ayudarme. Me dio una pulsera con obsidiana. Me dijo que no caminara solo, que no durmiera a esa hora. Pero esa misma noche, la bolsa estaba otra vez bajo mi cama. Y esta vez
Estaba abierta. Salían dedos largos y una voz. Uno más, y eres mío. Desde esa noche, alguien más desaparece cada luna llena, y siempre es alguien que tomó ese callejón. Nadie lo dice, nadie quiere hablar, pero yo sé, yo he visto sus rostros, en las sombras, en mis sueños, en cada maldita noche que intento dormir, cada vez que cierro los ojos. Ella ya está ahí, sosteniendo mi foto, esperando, porque me lo dijo claro, uno más, y eres mío. Y esta ciudad nunca deja de caminar sola por los callejones. Desde aquella madrugada no he vuelto a dormir bien. Las noches ya no son oscuras, son densas, como si el aire se pudriera después de las 2. Me he ido alejando de todos. Ya no salgo, ya no como bien, pero lo peor no es eso. Lo peor es que empecé a verlos, a los otros, a los que desaparecieron. Están por todas partes, en las ventanas, en los reflejos, en las esquinas de mi visión, callados, observando. El primero fue Mauricio. Lo vi reflejado en la pantalla de mi celular a las 3:14 a.m. Estaba parado detrás de mí, pálido, hundido, como si su rostro estuviera hecho de lodo seco. Su boca se movía, pero no salía sonido, solo ese susurro. Shh, falta uno. Luego vi a Mariana, una chica del barrio que se perdió semanas antes. Estaba en el reflejo del microondas, sentada, con la cabeza ladeada, los ojos negros como petróleo. Movía los labios también. Shh, falta uno. Y entendí, no era que me advertían, me estaban contando, llevaban la cuenta, me estaban esperando, porque había una condición. Ella misma lo dijo, uno más, y eres mío. No entendí al principio, pero después vi la lógica. Cada vez que alguien desaparece, la entidad se alimenta, se fortalece, se queda con ellos. Pero cuando llegue el siguiente, yo seré el siguiente. El callejón seguía igual, nadie lo tocaba, nadie hablaba de él, como si fuera un lugar prohibido, maldito. Pero la ciudad lo ignoraba. El tráfico pasaba a unos metros, la gente reía en los bares cercanos, las luces seguían alumbrando todo, menos esa entrada, ese pasillo podrido que parece olvidado por el tiempo. Un martes en la madrugada no aguanté más, sentí que ya no tenía escapatoria, que todo estaba escrito. Tomé la caja de madera, sí, la que me había dado esa mujer, la metí en una mochila y salí, no sé por qué, solo caminé, no tenía destino, pero mis pies sabían a dónde ir, y claro, terminé allí, parado frente al callejón, la reja estaba abierta, nadie en la calle, ni un perro, ni un coche, solo el sonido del viento, ese viento que no mueve nada pero se siente como cuchillas en la piel. Avancé, paso a paso, el suelo crujía, el aire se sentía espeso, la humedad me pegaba en la cara. Y otra vez, las luces apagadas. Los postes ahí, pero muertos. Nada alumbraba. Crucé al centro del callejón, me detuve justo donde había aparecido la bolsa aquella noche. Abrí la mochila, saqué la caja, la coloqué en el suelo y esperé. Los segundos eran eternos. El pecho me palpitaba como si algo dentro quisiera escapar. ¡Tump! 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 Y ella la llegó, sin pasos, sin advertencia, solo apareció. A unos metros, más alta, más deformada, el vestido desgarrado, el rostro, aún sin rostro, pero su presencia lo llenaba todo. Su sombra se estiraba por el callejón como una lengua viva. Sentía el frío en los huesos. Las uñas rechinaron contra las paredes. El sonido me hizo arrodillarme. Ella se acercó. No hablaba, no emitía sonido, pero su mente, o su energía o su maldición, me hablaba adentro. Me decía que la deuda se estaba pagando, que uno más, solo uno más, y que entonces yo sería suyo. ¿Qué quieres de mí?, grité sin voz, temblando, llorando, suplicando. Ella se inclinó. Me mostró algo que traía escondido entre los pliegues de su vestido. Era un espejo, ovalado, antiguo, y en el reflejo yo no estaba solo. Estaban todos. Mauricio, Mariana, 3, 4, 10 más, todos, atrás de mí.
parados en línea, mirándome, esperando, y uno más. Era yo, pero no el yo actual. Era yo muerto, con los ojos vacíos, la boca rota, el cuello doblado. Me estaban mostrando mi futuro, mi destino. Pero entonces, algo cambió. Una sombra más apareció, una figura desconocida, una joven, de cabello largo con la cara golpeada, ensangrentada, pero viva, respirando, y estaba entrando al callejón, en ese mismo instante. Ella era el uno más. La entidad se giró lentamente, y yo entendí. Era ella o yo. Esa era la maldita regla. Me paré como pude, grité, le grité a la chica, «¡No entres! ¡Corre! ¡Salte de ahí!». Pero mi voz no salía del callejón, se disolvía en la niebla. Ella caminaba directo hacia la trampa, al centro, al lugar exacto donde todo empezaba, y entonces sentí la mano. La maldita mano de la mujer sin rostro entrando en mi espalda, fría, pesada, penetrando mi cuerpo como si fuera humo, y susurrándome, «Tú elegiste». Vi la sombra de la chica fundirse con la oscuridad, y desperté. En mi cama, sano, sin marcas, sin heridas, el sol entrando por la ventana, la caja, ya no estaba. Corrí al callejón. Había policías, cintas amarillas, vecinos mirando, una joven, muerta. Nadie sabía quién era, nadie la reconocía, pero yo sí. La vi en el espejo, ella fue el uno más. ¿Y yo? Quedé libre. Pero, a veces, en las noches, siento que la reja vuelve a abrirse, que alguien camina en dirección al callejón, y que mis manos tiemblan, porque sé que, si algún día no hay uno más, entonces volverán por mí. Así que si estás leyendo esto, no tomes ese camino, no mires hacia el fondo del callejón, y sobre todo, nunca camines solo por ese callejón, y menos, de madrugada,